nuevo ciclo de conversatorios del Seminario Intersecciones de lo Religioso SEMIR, en esta ocasión sobre migración y religión. Les saluda Mónica Ulloa Gómez, miembro del SEMIR, y cuento con la dicha de acompañarles en la moderación. Esta tarde nos acompaña la doctora Hilda María Cristina Mazariegos Herrera, a quien me permito presentarles antes de darle la palabra. Cristina es antropóloga social por la Universidad de Guanajuato, es maestra y doctora en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Ixtapalapa. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y sus líneas de investigación se enfocan en el estudio de la participación femenina en congregaciones de tradición protestante evangélica, género y disidencias sexogenéricas, cuerpo y emociones. Ha escrito libros, capítulos de libros, artículos y textos de difusión sobre dichas temáticas. Los que destacan los siguientes: su libro, producto de su tesis doctoral, Liderazgos en Movimientos, Ejercicio del Poder de las Mujeres Metodistas de León, Guanajuato, publicado en 2020 y editado por la Universidad de Guanajuato y Graña Porrúa. El libro coordinado junto a René Tec López, recién publicado a inicios de este año, Divino Desafiarte, Cruces y Tensiones entre lo religioso, los feminismos y las disidencias sexogenéricas, y editado por el Seminario Intersecciones de lo Religioso. Asimismo, el artículo Torcer la Fe para Sanar, Mujeres, Iglesias Incluyentes y Terapéuticas Psicoespirituales, publicado en Convergencia en la revista de Ciencias Sociales, y el texto en coautoría con el querido René Tec López, producto de una investigación realizada mediante una beca Claxo titulada Transfronterizas, el entrecruce entre lo religioso y la migración trans centroamericana en México. Es justamente estos últimos trabajos que dan pie, en efecto, a nuestro conversatorio de hoy. Asimismo, la doctora Mazariegos es integrante del eje Religión, Género y Diversidades Sexogenéricas, vinculado al grupo de trabajo Claxo, Religiones y Sociedad, Tensiones, Diversidades y Movilizaciones en Debate. Es parte de la red de investigación en emociones y afectos desde las ciencias sociales y las humanidades y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Además, actualmente imparte clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Universidad Iberoamericana. Cris, querida, es un placer tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes, gracias por la invitación al CEMIR. Siempre es un gusto colaborar con ustedes. Gracias a René también, René Tec, que es compañera y que está de alguna manera coordinando estos diálogos. Y a ti, por supuesto, que me da mucho gusto que estemos y conversemos de este trabajo sobre pues, migrantes trans y prácticas religiosas. Muchas gracias, Cris. Y es que en efecto, este tema de la migración es un tema que se ha vuelto fundamental en el marco de la dinámica regional centroamericana. En efecto, es uno de los grandes desafíos que tenemos actualmente en Centroamérica y México, que es justamente la migración o la movilidad humana, como muchos especialistas también lo han denominado. En una perspectiva histórica, desde la segunda mitad del siglo XX, la región mesoamericana ha tenido un incremento en las tasas de movilidad geográfica a raíz de condicionantes políticas, económicas y sociales. Dentro de ellas resaltan las dictaduras, conflictos armados y la precaria situación social y laboral que han sido producto en buena parte por esos procesos históricos convulsos. En el marco del siglo XXI, la región continúa mostrando una tasa de movilidad humana importante, en especial de países como El Salvador, Guatemala y Honduras, que ante la prerrogativa norteamericana de acogerlos, terminan diseminados por diferentes regiones de México. En el caso particular de Honduras, es el país que más ha incrementado sus tasas migratorias en el marco de los últimos 10 años. Ahora bien, migrar no solo implica trasladar mi cuerpo y o mis objetos personales a otro espacio geográfico. Significa también movilizar todo aquello que nos configura como sujetos sociales, como individuo, como persona.
Esto se ve transversalizado por la dinamización de nuestros componentes sociales, culturales y en este caso en particular, que es el tema que nos acoge esta tarde, por esos componentes de lo religioso. En tanto que ya autores como Jesús García Ruiz han afirmado, y me permito leer textualmente, que lo religioso es un factor de creación de sentido, de configuración de identidades y de prácticas que vinculan cultura. También es portador de instituciones y actores, los cuales cumplen funciones específicas de articulación de los migrantes en los nuevos territorios. Con esto, Chris, quisiera abrir la reflexión en torno, en efecto, al último trabajo que han presentado junto con Renetec titulado, y vuelvo a decir el nombre para que lo consulten, no se pierdan la consulta de este texto que es maravilloso, Transfronterizas, el entrecruce entre lo religioso y la migración transcentroamericana en México. En primer lugar, quisiera dar pie a dos preguntas esenciales, querida. La primera es cómo se aproximan a esta área de estudio entre la migración, lo trans y lo religioso. Además, quisiera que hagamos hincapié en cómo llegan ustedes a Casa de las Muñecas Tiresias, que es en el marco en el cual se desarrolla la investigación. Así que bueno, te cedo la palabra. Adelante. Ay, muchas gracias, Moni. ¿Ahí me escuchan? Espero que no escuchen mi ambiente sonoro, que es de taladros, martillazos. Espero que todo se escuche muy bien. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos llevó a interesarnos en esta triada migración, religión y disidencias sexogenéricas? René y yo venimos ya desde hace muchos años pensando en, digamos, en lo necesario que es resaltar la religión en otros procesos donde aparentemente no aparece o no es crucial en el entendimiento y significación, por ejemplo, de las trayectorias migratorias, ¿no? Pero una cosa es, digamos, algo que no es nada novedoso, es que la mayoría de agrupaciones, albergues, personas que en el trayecto migratorio apoyan a la población migrante, pues son centros, albergues religiosos o personas vinculadas a algún tipo de religiosidad, ¿no? Eso ya nos dice un poco de quiénes son los actores que están de alguna u otra manera sustituyendo algunos de los vacíos que el Estado o los organismos internacionales no están viendo, ¿no? Eso fue un primer momento. Otra, René y yo, ambos somos migrantes y creo que también pensar en que los temas que abordamos desde la academia se vinculan estrechamente o si no, por lo menos dialogan con nuestras historias y desde ahí empezó también, digamos, un ejercicio de curiosidad sobre qué pasa con las personas que a diferencia de nosotros, que obviamente tenemos un cierto lugar de privilegio en cuanto a la migración, pues qué pasaba con aquellos y aquellas y aquellas que pasan en su tránsito por México y además son población LGBTQ+, ¿no? Y esto también tiene que ver con cómo nos posicionamos desde las disidencias. René, bueno, me voy a permitir hoy hacer algunos ecos de las charlas que he tenido con René sin necesariamente decir que hablo por ella, pero digamos lo que nos convocó y unió para este proyecto es René se asume como una persona no binaria y yo soy una mujer feminista, pero feminista de la diáspora, que también ahí, digamos, encuentra un diálogo con las poblaciones de estudio, ¿no? Entonces, eso digamos, en grandes rasgos. Ahora, al explorar, digamos, los documentos o la literatura, tanto literatura académica como periodística, como de los propios organismos, organizaciones internacionales, pues nos damos cuenta que la población LGBT y las mujeres son las poblaciones quizá más vulneradas en el tránsito migratorio, ¿no? Como ustedes circularon en la infografía, este corredor México-Estados Unidos se presenta como uno de los que tiene mayor movimiento de tránsito de personas. En una cifra del 2016 de la OIM,
decía que aproximadamente 11.66 millones de personas hacia el 2010 migraban por este corredor. Sin embargo, de esta población que migra hay muy poca claridad hoy en día todavía sobre la cifra de población LGBT que transita por este país, ¿no? Entonces ahí se nos hacía necesario resaltar las experiencias de esta población. Y otra cosa que también nos resultaba como sumamente necesaria era pues la construcción de mecanismos y herramientas para la protección y asistencia. Claro que ya hay algunas guías y algunos instrumentos, pero lo que nos interesaba a nosotros era de alguna manera profundizar en experiencias concretas, ¿no? Y finalmente, pues en el caso de la población LGBT también hay una criminalización, digamos, por su orientación o identidad de género o género disidente. Y un dato ahí que nos llamó la atención en esta búsqueda de Cano Collado es que aseguraban que en Latinoamérica los crímenes de odio, sobre todo a personas trans, son la causa de que esta población tenga una esperanza de vida de tan solo 35 años, ¿no? Sí quiero hacer como ahí una aclaración de que esta cifra surge em, de una investigación que se hace en un país del Cono Sur concretamente, pero sí nos habla de pues la vulnerabilidad en la que vive este sector, ¿no? Entonces, ahí encontramos que hay una triple una triple frontera o transgresión, ¿no? Que es una, el tema de lo religioso, y esto lo voy a contar siempre porque fue justo a raíz del trabajo de campo, al entrevistar a una funcionaria del ACNUR en el estado de Guanajuato, nos contaba que algunos migrantes y algunas migrantes cuando solicitan su visa humanitaria, parece ser que había una pregunta que correspondía a la adscripción religiosa. Y estos migrantes respondían que eran católicos o católicas por miedo a que la visa humanitaria se les negara si respondían que eran devotos de alguna otra o practicaban alguna otra religión que no entrara dentro de la corriente católica, ¿no? Entonces eso nos llamó la atención ahí. Hay una frontera que también se intenta cruzar. Luego, pues la frontera de género y finalmente estas fronteras políticas que cruzan, ¿no? ¿Cómo llegamos a casa de de las mujeres, de las muñecas tiresias? Pues yo diría que fue un poco circunstancial. En este trabajo también fuimos acompañados por el colega, el maestro Samuel Rivera. Samuel Rivera trabaja con población migrante que sufre amputaciones por caídas del tren y de alguna manera adquieren discapacidad en su tránsito por México. En este acompañamiento con Samuel Rivera, una de las exploraciones a las vías en el estado de Guanajuato, en Celaya particularmente, encontramos a una migrante, a Jess, una migrante trans que había sido amputada por la bestia y que vivía en condición de calle. Había llegado a Celaya unos 6 meses antes de que la encontráramos y eh, Jess nos decía que ella no se atrevía ya a quedarse en algunos albergues porque por su condición de género en algunos momentos le negaban usar el baño para bañarse, recibía acoso también de alguna población migrante, entonces que ella había decidido pues vivir en la calle y solventarse a través del trabajo en la elaboración de flores de palma. Pero Jess de alguna manera nos motivó a buscar alguna organización, o sea, ya íbamos un poco explorando qué organizaciones, cuántos albergues más o menos, se encargaban de la población, de la ayuda a la población LGBT. Y gracias a la red de colegas que Samuel Rivera tiene, nos recomendaron Casa de las Muñecas Tiresias como la casa hogar donde Jess podría pues estar acompañada por personas que compartían de alguna u otra manera pues su condición de género. La cosa es que Casa de las Muñecas Tiresias está en Ciudad de México y Jess estaba en Celaya a 5 horas más o menos de esa ciudad, de Ciudad de México. Y bueno, preguntándole a Jess si quería
ser parte de Casa Hogar Paola Buenrostro. Ella nos dijo que sí y entonces tuvimos que trasladar a Jess de Celaya a Ciudad de México para que recibiera pues también distintos tratamientos, ¿no? El tratamiento de retrovirales, para su cambio de muletas, porque Jess ya presentaba un desgaste físico muy importante porque las muletas que usaba no eran de su tamaño, entonces ya empezaba a desgastarse axilas, manos, entre, bueno, su propia pierna lesionada. Entonces, bueno, digamos, Jess fue de alguna manera, Jess y la red de colegas fueron el puente para llegar a casa de las muñecas tiresias. Así, ahí me cayó en lo que seguimos el diálogo. Gracias, Cris. En efecto, hay una condición que a mí siempre me ha gustado mucho de tus trabajos, de los trabajos del mismo René. Y en este en particular, yo resalto mucho el tema, y vos lo decías un poco también, una necesidad social, ¿no? Y es que en muchas ocasiones se nos olvida que el trabajo académico o esa producción del conocimiento que hacemos desde la academia tiene que tener un sentido social. Es decir, eh, generamos y producimos para algo más que está fuera de nuestra academia. Esa en particular es uno de los grandes desafíos que tienen las ciencias sociales y las humanidades actualmente, y que al menos yo siempre he tratado de resaltar que en efecto trato de dejar esa visión. Ustedes lo proyectan muy bien y el trabajo lo resalta, se le da voz a las personas y eso es una de las cosas que al menos a mí más me encantó cuando leí el trabajo y estos días que lo he vuelto a releer, porque se le da voz a esas personas. En ese sentido, eso también implica construirlo desde donde nosotros lo hacemos. Quisiera preguntarte entonces, ¿cómo se abordó la metodología y el estudio de la migración trans y lo religioso para poder darle voz a todas esas personas en el marco en el que se sintieran identificadas y también que se sintieran apropiadas de lo que se estaba construyendo de manera conjunta? Así que bueno, contame un poco sobre eso. Sí, gracias, Moni. Bueno, yo tal vez quisiera hacer un matiz. Creo que no es que nosotras le demos voz a las personas, porque como decía una querida amiga, las personas, todas, todos, todos tenemos una voz, pero se les ha negado el micrófono, ¿no? O sea, hay personas a las que se ha decidido no escuchar, y no escuchar porque estamos en un sistema, pues, patriarcal, ¿no? Un sistema machista donde pues hay ciertas identidades, ciertos afectos, ciertos cuerpos, ciertos procesos que parecen que ante este sistema no son importantes y no son relevantes de poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, un poco para responder, diré que hubo muchos reacomodos en ese proceso. Para empezar, te contaré un poco de la metodología o de algunos pasitos que fuimos dando, y de ahí, pues te contaré un poco de tres elementos que tomamos en cuenta, particularmente para realizar los relatos de vida a cuatro mujeres trans y un hombre trans que vivían en Casa de las Muñecas Tiresias, y que gracias a ellas, a ellos pudimos realizar esta investigación, ¿no? Entonces, una estrategia que empezamos a realizar en ello fue pues la búsqueda virtual de organizaciones civiles y religiosas que albergaran a pues migrantes centroamericanos, ¿no? Y pero sobre todo aquellos que se enfocaban particularmente en población LGBTQ+. Luego también es importante mencionar que si nosotros en un principio, que esta era como nuestra primera estrategia, llegar a un albergue en específico, y que no pudimos, porque además esta investigación se hace en el marco de la pandemia y luego post pandemia, bueno, los primeros meses, ¿no? En los que ya empezábamos a recuperar la vida, pero en un principio sí intentamos acercarnos a albergues y esto fue imposible porque había una saturación tremenda de los albergues. Entonces, digamos, esta metodología o esta estrategia de recorrer las vías, de identificar qué migrantes estaban ahí, con qué necesidades, creo que fue una
una primera entrada y ahí sí pienso que fue un asunto muy, ¿cómo llamarlo? Espontáneo, muy de coincidencia poder conocer a Yes, ¿no? En Celaya. Em, Luego, como ya decía, pues esta cercanía y esta red que se ha hecho con Samuel Rivera, porque sí creo que un énfasis que también colocamos en el trabajo es la importancia de colaborar en nuestras investigaciones, y no necesariamente hacer un trabajo colaborativo, porque tal vez hacemos distintas investigaciones, pero sí apoyarnos en tips para andar las vías, hacia dónde sí, hacia dónde no, con quién puedes hablar, ¿sabes? Estas cosas que tienen que ver con este establecimiento de los primeros contactos y por supuesto tener también la capacidad de decir, soy nueva o nuevo en el tema y necesito preguntar a otros colegas cómo puedo comenzar a conocer el terreno, ¿no? Eh, Luego, pues, en esta colaboración de trabajo con Samuel Rivera y la entonces coordinadora de Casa Hogar Muñecas Tiresias, que era Rebeca Martínez, ¿no? Estando en Casa de las Muñecas Tiresias, en un principio, digamos, pensábamos abordar población LGBT en general, pero ya que estábamos en Casa de las Muñecas Tiresias y que la mayor parte de personas que ahí habitaban eran personas trans, pues decidimos delimitar nuestro estudio o focalizarnos únicamente en personas trans, ¿no? Y en segundo lugar, pues, digamos, de pensar Centroamérica y el Caribe también de forma general, pues nos enfocamos solo en migrantes hondureñas, porque esa era la población que había en Casa de las Muñecas Tiresias, ¿no? Eso sí, sí, sí quiero ser como muy clara en eso, o sea, hicimos un trabajo muy específico en un lugar muy concreto, con población también bastante delimitada, ¿no? Y finalmente, ya no serían migrantes en tránsito, que fue la primera idea o la intención que teníamos René y yo, sino establecidas y establecidos en Ciudad de México, ¿no? O sea, migrantes que ya estaban empezando o querían de alguna manera quedarse en la ciudad, por lo menos, digamos, un tiempo prolongado, ¿no? Y finalmente, al no ser CAMTAC, Casa de las Muñecas Tiresias, así, una organización de corte religioso, como sí pudo haber sido un albergue, pues decidimos entonces centrarnos en las prácticas que cada una de las mujeres, prácticas religiosas que cada una de las mujeres realizaba, y el papel, digamos, que la organización de las Tiresias tenía y tiene en el espacio público como actor relevante en la lucha por los derechos de las personas trans en México, ¿no? Entonces, bueno, así un poco para hablarte de los largos, de alguna manera, de rasgos generales de lo que delimitamos y cómo fue que nos centramos solamente en esta población, ¿no? También quiero decir que una vez estando en Casa de las Muñecas Tiresias, nuestro propósito no era llegar y solo entrevistar y ahí te ves, sino también prestar un servicio. Y en ese sentido creo que sí fue importante un poco conocer las reglas de la propia casa, saber las necesidades que estaban sucediendo ahí y en la medida de nuestras posibilidades, pues identificar de qué manera podríamos trabajar o colaborar con Camtac, ¿no? Y fue así que pues dimos talleres, algunos talleres que tenían que ver em, con con la gestión de emociones. Para eso contratamos, bueno, no contratamos, no se solidarizó una persona psicóloga que nos apoyó para llevar distintos talleres. También nos vinculamos con colegas de enfermería para que prestaran servicios en caso de que, por ejemplo, alguna de las chicas necesitara curaciones ya más especializadas. También esto nos permitió identificar, digamos, cómo es que en CAMTAC las mujeres migrantes están recibiendo formación escolar, ¿no? Aquellas que no pudieron cursar sus estudios de preparatoria, ahí pueden cursarla, como CAMTAC también está haciendo un vínculo con algunas empresas que contratan personas LGBTQ+, para poder insertarlas al mercado laboral. Y otra cosa que nos pareció muy importante y que si bien no estaba estrechamente vinculada a lo religioso, sí tenía un sentido religioso, que es la recuperación de cuerpos de migrantes trans
en algunos casos para devolverlas a sus países de origen y en otros pues llevarles aquí pues un velatorio y un entierro digno, que es un poco el propósito que ha tenido Kenia Cuevas, la directora de Casa de las Muñecas, Tiresias AC, ¿no? Entonces, digamos esto de manera general y como te decía, pues entrevistamos a 5 personas, 4 mujeres y un hombre trans, las 5 provenientes de contextos de violencia y marginación, y esto condiciones que agudizaron, que se agudizaron una vez que su orientación sexual e identidad de género disidentes fueron pues exteriorizadas, ¿no? De tal manera que la migración de estas personas empezó antes de cruzar la frontera política de sus países, ¿no? O sea, todas estas personas a las que entrevistamos habían sido o abandonadas o despedidas o, digamos, corridas de sus casas, habían vivido la mayoría de ellas en condición de calle y ejercían el trabajo de prostitución aquí. Un poco contarles también que en tema de edad, pues son mujeres y hombres jóvenes de más o menos de los 21 a los 28 y 2 de ellas, digamos, rebasan esas edades, pero es población muy joven, ¿no? Y, digamos, centramos sus relatos de vida en 3 momentos que nos parecían como cruciales para entender la relación entre migración, disidencia y religión, ¿no? Una, cómo fue su infancia para explorar los valores y las creencias con que crecieron. ¿Cuál fue el momento de inflexión en que esta orientación y la identidad de género disidente pues se expresa, se reconoce y además se dice públicamente y pues la decisión de migrar, ¿no? Un poco así armamos em, estas entrevistas que les hicimos a las chicas de Casa de las Muñecas Tiresias y lo interesante de estas entrevistas fue que todas habían sido educadas en contextos evangélicos, ¿no? Entonces, de ahí ya, digamos, nos envolvía en el tema de alguna manera central que queríamos rescatar. Todas ellas venían de iglesias conservadoras de corte evangélico, la mayoría había sido activa en estas iglesias antes de su transición, ¿no? Algunas tenían hasta, digamos, cargos así importantes dentro de su organización religiosa, que una vez que, digamos, también 2 de ellas vivieron lo que hoy conocemos como ECOSIG, Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género, y una vez que, digamos, se expresan o se conoce su identidad y su orientación disidente, digamos, dejan de asistir a esta iglesia. Pero en el transcurso, digamos, de estos cambios y estas movilizaciones que viven en sus propios países, también comienzan a conocer otro tipo de creencias y pues la mayoría son devotas de la Santa Muerte hoy día, devotas también de la Virgen de Guadalupe. Algunas de ellas también tienen algunos acercamientos con ciertas prácticas que se pueden considerar como de la New Age. Entonces, lo interesante fue ver cómo a través de sus relatos de vida y a través de esta transición en su identidad de género, también hay una transición en sus formas de practicar lo religioso, ¿no? Que está, digamos, retratado, se caracteriza por una serie de mezclas y de encuentros que además se encarnan, ¿no? Entonces, Gracias, Cris. En efecto, el tema lo quería continuar ahí por su propuesta conceptual, podríamos decir, de lo transreligioso, pero cuando hablabas de cómo llegan a la casa de muñecas, cómo se afianzan en 5 personas en particular, me salta la duda, ¿cómo llegamos a esas 5 personas? Es un espacio en el que nosotros elegimos, ellas se nos acercan, ¿por qué 5 y no más? ¿O por qué 5 y no menos? ¿Verdad? Porque ujú, ese tipo de elementos juegan a la hora claro. también de plantearlo. Entonces, quizás si podríamos conversar un poco más al respecto sobre esa particularidad
¿verdad? De cómo le damos o cómo llegamos a estas 5 personas en particular, porque en efecto vos lo decías, es un estudio de caso que responde a lo que nos dice un estudio de caso, ¿no? Es un caso muy específico que a la postre, en efecto, eso nos permite entonces ir estableciendo esos criterios particulares del caso, pero que también nos permite abrirlo en función de que se podrían hacer otros análisis comparativos Claro. en Ujú, población específica de otra región particular o bien ujú. en un marco un poco más amplio, ¿no? Porque vos decías algo al inicio cuando decías que no se podía meter Centroamérica y el Caribe juntos, y es que el Caribe todavía lo tenemos más dejado a un lado y existe una migración caribeña muy importante en la región que está llegando y que en efecto pues tampoco sabemos cómo están las cosas. Pero quizás sí podríamos entonces conversar un poco más sobre este elemento en particular que nos decías, pues te escuchamos adelante. Claro que sí, Moni. Y gracias por hacerme esa pregunta, porque, bueno, la población de Casa de las Muñecas Tiresias es una población fluctuante. En el tiempo que estuvimos nosotros ahí, que fueron alrededor de 9 meses, si no me equivoco, eh, iban y venían personas, ¿no? Algunas porque tenían procesos de salud de enfermedad y tenían que ser hospitalizadas, otras porque volvían por decisión propia a, digamos, a la calle, decidían ya no estar en ese encierro, porque debo decir que la población de Casa de las Muñecas Tiresias, si bien no todas, pero tienen problemas han tenido problemas de adicción y de alcoholismo, ¿no? De hecho, allá se sigue los 5 pasos de Alcohólicos Anónimos, a la semana tienen una reunión, una asamblea, etcétera. Em, y algunas, después de estar un tiempo en la casa hogar, deciden pues salir y ejercer de nuevo el trabajo sexual, ¿no? Entonces, eso hacía que fuera difícil tener un contacto tan permanente y cercano con determinadas personas. Entonces, estas 5 personas que entrevistamos fueron las personas que durante el tiempo que estuvimos en Casa de las Muñecas fueron permanentes, ¿no? O sea, que sí nos permitía, por ejemplo, dar un seguimiento, convivir con ellas, que estuvieran en los talleres, que también pudiéramos dialogar además en convivencias distintas, ¿no? Como tú habrás leído en el artículo, hacen obras de teatro, que la posada o el altar conmemorativo por los transfeminicidios, que sí, como que la celebración de los cumpleaños. Entonces, también se vuelve, digamos, una convivencia muy de familia. O sea, ese es el ambiente, ¿no? Hay discusiones, hay conflicto, hay tensiones, hay incomodidad, hay de todo. Pero estas 5 personas en ese momento eran las que estuvieron, digamos, de manera permanente durante ese tiempo y que nos permitió acercarnos de diferentes maneras a ellas. También fueron las personas con las que logramos tener mayor confianza, ¿no? Que aceptaran darnos su historia y compartirla. Algunas de ellas, por ejemplo, Cris estaba, déjame recordar los nombres porque no quiero ahí decir un nombre que no sea, porque han de saber que pues también decidimos ponerles un seudónimo, bueno, no nosotros, particularmente algunas les preguntamos cómo llamarles, pero en caso de el único hombre trans al que entrevistamos, en ese momento él tenía un puesto importante en Casa de las Muñecas, un puesto de responsabilidad, ¿no? Había otra de las chicas que también era la encargada de la cocina. Es decir, estas 5 personas, además de ser las estables, las con las que pudimos convivir este largo tiempo, también eran personas que en este proceso de desintoxicación eran las más estables o con las que podíamos dialogar con mayor, o sea, ya estaban en un proceso de desintoxicación, ¿no? Entonces, eso también nos permitía tener diálogos como más consistentes con ellas. Por eso es que nos centramos en estas 5 personas. Genial, Cris, muchísimas gracias, porque en efecto lo que decís nos muestra también que se genera un vínculo con la misma casa hogar, ¿no? Un sentido de pertenencia, como este es mi hogar. Básicamente, vos lo decías, esta es mi familia y eso son factores trascendentales en el marco de los procesos
que se están viviendo, que como vos lo decías, no solamente el hecho de migrar a otro espacio, es el hecho que estoy reconociendo mi sexualidad, mi identidad, incluso mi religiosidad desde otra arista, y que lo Sí, convivo con un claro. grupo de personas que no Ujú. necesariamente están en la misma línea que yo, pero que sí están pasando procesos similares, ¿no? Y era un Claro. poco, en efecto, lo que vos decías ahorita y lo que la propuesta presenta como lo transreligioso, ¿verdad? Ujú, Que ujú. propone y que yo considero que en efecto se ajusta a otros espacios más allá del tema de la migración, sino que en particular, en efecto, conforma las dinámicas particulares del hecho religioso en América Latina. Y me permito citarles, si Cris me lo permite, eh, lo transreligioso lo comprenden ustedes como aquello que es capaz de convivir y de resignificarse a partir de distintos cruces y mezclas, ires y venires hacia diferentes tradiciones religiosas. En ese sentido, Cris, ¿cómo opera lo transreligioso en el caso de las chicas de la Casa de las Muñecas Teresias? Te escuchamos. Sí, bueno, como tú ya recuperaste una parte de esta definición que hacemos, ¿no? René y yo, lo transreligioso también tiene que ver, o sea, como decía hace un momento, o sea, retomamos lo trans a propósito, ¿no? O sea, es una resignificación de la experiencia de la práctica religiosa desde cuerpos específicos que son cuerpos de mujeres trans, ¿no? Pero también aboga por, digamos, un énfasis en lo político. O sea, estas mujeres de Casa de las Muñecas Tiresias viven y experimentan su fe, ¿no? De distintas maneras. O sea, por ejemplo, pueden ser evangélicas, orar por las mañanas y luego rendir culto a la Santa Muerte. Luego agradecen a la Virgen de Guadalupe su protección, como ahí narramos que van un 12 de diciembre y le cantan a la Virgen y hacen lip sync y hacen un show de variedad para la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, pero esto que ellas hacen en el marco de, de su o sea, cada una de ellas es una activista y llevan a cabo de distinta manera ese activismo. Y una forma de activarse también políticamente es a través, o sea, no solo es reconociéndose como mujeres trans, sino decir, lo religioso tampoco es puro, tampoco es unívoco y tampoco tiene una única forma de verse y de expresarse, ¿no? Entonces, creo que lo que nos lleva a esta idea de lo transreligioso es que estas mujeres nos enseñaron que no hay elementos que se excluyan, sino todo lo contrario, que hay elementos que dialogan, que quizá, por ejemplo, para la jerarquía católica sería una aberración, una que las mujeres trans rezaron a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Por ejemplo, pero otra que a la vez rezaran a la Santa Muerte, pero, o sea, ellas van a decir, es que eso no tendría por qué ser conflictivo y no tendría por qué representar el ejercicio de violencia hacia determinadas poblaciones, ¿no? Entonces, me parece que, como te decía al inicio, esa es otra forma más de transgredir y de cuestionar este sistema, ¿no? El sistema patriarcal, bueno, si pensamos en las feministas comunitarias, dirían el cristianismo como un sistema que también ha oprimido, ¿no? Que ha oprimido cuerpos, que ha oprimido personas, que ha arrasado, ¿no? La cristiandad ha arrasado con determinadas personas, pues digamos, estas prácticas y creencias van a conformar todo un aparato sagrado que las sostiene y que las lleva a implementar actividades de carácter político, público político, ¿no? O sea, no va, su creencia y sus prácticas no están desvinculadas de la lucha por los derechos de las personas trans, ¿no? De las luchas por los derechos por ser reconocidas como ciudadanas en un país como México, no está ajena a su lucha porque todas las personas VIH positivas tengan acceso a retrovirales, no son ajenas a su lucha, pues por la diversidad en sus distintas formas. Entonces, digamos, lo trans va a cuestionar los modelos ortodoxos y cerrados y entonces va a permitir vivencias y experiencias de lo religioso de manera abierta y flexible. Yo creo que
que eso es algo que nos mostraron. Las tiresias, y que no se trata de empalmar elementos, ¿no? Sino de hacerlos fluir en un diálogo y quizá en una atención también permanente, porque si algo también creo que a René y a mí nos maravilló de alguna manera es que no hay no hay esta necesidad de evitar las tensiones, sino de habitar también en el marco de esas tensiones, conflictos y diferencias, y entonces, pues, resignificar sus propias historias, ¿no? Porque son historias bastante crudas. Muchas gracias, Chris. Yo creo que en efecto la palabra clave es esa resignificación, ¿no? Y, y al menos en los últimos tiempos hemos comenzado a reflexionar un poco más de alejarnos como de esa visión de la religión institucionalizada, cuadrada, con cánones muy específicos, y acercarnos un poco más, ¿no? A eso, a lo religioso como algo más de prácticas espirituales, de vivirlo no necesariamente en esos marcos interpretativos tan cerrados de que la religiosidad, la espiritualidad se vive desde diferentes configuraciones y que en efecto propicia, como vos lo decías ahorita, pues un impacto en el ámbito público. Y qué interesante es eso, ¿verdad? Ver de qué manera esa misma reconfiguración, ese trance religioso que logra posicionarse dentro de estas mujeres y dentro de estos colectivos, también se apropian de un espacio que se les es invisibilizado porque antes ya eran invisibilizados, son personas migrantes, se les invisibiliza de nuevo y ahora en su nueva acogida de una nueva identidad hay una triple invisibilización, ¿no? Y Ujú. ahí entonces por parte de ellas y ellos, más bien una resignificación y un apropiamiento a partir de la experiencia. Creo que eso es muy valioso. Así Creo que es. por ahí el hecho de lo que puede generar socialmente es algo Ujú. que hay que ponerle el ojo allí a ver estas dinámicas. Sí. Sé que es un área de estudio dentro del gran mundo de los estudios sobre los fenómenos religiosos que se está Ujú. comenzando a abrir un poco más. Recién Ujú. en febrero tuvimos el coloquio, ¿verdad?, sobre religión y diversidad sexogenérica, eh, Ujú. y que hay mucho. El tema cuando nos Ujú. juntamos es que siempre hay mucho, ¿verdad? Y Ujú. quisiéramos tener la vida entera para poder Para hablar hacer de todo. todo lo que quisiéramos, Sí. ¿verdad? Poder visibilizar Ujú. tantísimas cosas, pero se va trabajando paso a paso, como quien dice. Y yo sí, Ujú. nuevamente reitero el hecho de poder trabajar con las comunidades, con estos actores sociales que son intrínsecos a los procesos a Ujú. los que les buscamos dar respuesta, es esencial. Ujú. Eh, no me imagino, por ejemplo, una investigación del calado como la que ustedes acaban o realizaron sin un acercamiento a la población, ¿no? Ujú. Porque vos decías, no podemos entenderlo desde fuera. Desde afuera Ujú. solo se ve una óptica. Y creo que Ujú. en el marco del trabajo, desde las ciencias sociales, desde el trabajo antropológico, desde esta visión, Ujú. hay que ir y hay que ir con una visión, con una epistemología que rompa con la visión tradicional de ir a hacer participación ahí, ¿verdad? Observación Ujú. participante, sino más bien tratar de comprender, es decir, hay que insertarse en esas dinámicas y me parece que eso es uno de los elementos más valiosos que tiene el trabajo de ustedes, que es una maravilla, le permite a uno comprender esas dinámicas y que bueno, no queda más que leerles y esperar Sí. que se apliquen. Incluso no hay todo un aparato metodológico que se puede seguir en línea quienes estén también empezando o llevan un poco más de tiempo en esta línea. Así que, Ujú. Cristina, pues de mi parte agradecerte. Quisiera más bien darte un espacio porque si que crees que quedó algo ahí en el tintero, ¿verdad? Que se podría como aprovechar. Quisiera mejor, antes de estarte preguntando, pues darte el chance de profundizar en algo que consideres que haya que también tocar un poquito. Pues mira, ya sé que dije que no iba a compartir nada,
Pero ahora que hablabas de la apropiación del espacio, busqué de volada una presentación que hicimos René y yo, y les quiero mostrar solo 4 fotitos para enseñarles y darles cuenta de justo cómo se da esta apropiación del espacio, del espacio simbólico, del espacio físico. He de decir que hace no mucho también la casa Paola, el nombre de Paola Buenrostro, que fue, digamos, una amiga de Kenia Cuevas, la directora que fue asesinada en el ejercicio de su trabajo sexual, ya es parte de una calle y además de una propuesta de ley para tipificar los transfeminicidios. Entonces, están haciendo ahí cosas muy importantes y voy a solo compartirles así muy de rapidito cómo opera esto que les contaba. No sé si ven mi pantalla. Sí, Este, si quieres lo haces un poco en voy a grande para que ampliarla. se vea. Ujú. Ahí ven Sí, ahí cómo estamos. opera lo religioso, lo político y la disidencia, ¿no? Este es el altar que en 2021 realizó Casa de las Muñecas Tiresias por Revolución, con todas las fotografías de las compañeras trans que han sido asesinadas. Se hizo también un show de variedad, un lip sync, se montó un escenario para poder rendirles tributo. Luego este es digamos, el show como ofrenda que dieron a la Virgen de Guadalupe en 12 de enero, en el norte de la ciudad, que es donde está Casa de las Muñecas Tiresias AC, y cada una de las chicas participó con una canción que eligieron, ¿no? Luego está la posada navideña en el Monumento a la Revolución también, y eso se me hace bien interesante porque en estas posadas que realizan también incorporan a la población, a la demás población local, ¿no? En ese día, además, el propósito era alimentar a personas en condición de calle de los alrededores de esta colonia, de tal manera que se organizaron y ahí repartían, se cooperaron y repartieron alimentos, ¿no? Y también, pues, esta Noche de Reinas, que fue una obra de teatro dirigida por el dramaturgo y actor César Enríquez, con un guión que escribieron colectivamente basado en las historias de varias de las Tiresias, ¿no? Entonces, me parece, como te decía, cuando comenzamos nuestra charla, que ellas tienen una voz muy fuerte, ¿no? Que lo que necesitamos es escuchar esa voz y reconocerla. Y pues también hacer un ejercicio de autocrítica de por qué hay voces que queremos escuchar y hay otras que no, ¿no? Que ahí está sucediendo. Y me refiero al ámbito académico, al ámbito social y en lo político. Y finalmente te muestro un poco una foto de uno de los funerales. eh, en donde cantan a su compañera fallecida y además algo que me parece que nos parecía también muy interesante es este ambiente emocional que está atravesado por innumerables emociones, ¿no? Que no se pide también está como está el recato y de llorar todo el tiempo, sino de pensar también en una despedida que pueda ser festiva, que pueda ser alegre y que permita entonces a las que se quedan vivir vidas dignas y libres de violencia. Y bueno, nada más, ahí les invitaría a leer Transfronterizas, lo pueden descargar tanto de mi página de academia.edu como la de René, y también está en el repositorio Claxo. Entonces, pues ahí mándenos sus comentarios, los textos también son para dialogar, para cuestionar y para tejer redes. Y eso, Moni. Muchas gracias. Las gracias, Cris, por esta reflexión, por lograr comprender esos procesos que a veces dejamos de lado cuando hacemos investigación, ¿no? Y vemos un producto acabado, pero no sabemos, pero no nos ponemos a detener cómo es la construcción de esos procesos que es en ciernes donde está la esencia de la investigación y de nuestra acción. Ujú, Y yo no quisiera cerrar sin retomar uno de los elementos que mencionabas en nuestra primera parte del conversatorio, y es de romper las fronteras. Creo que es uno de los elementos que debemos de llevarnos para la reflexión social de manera conjunta e individual, de romper esas fronteras simbólicas
que se nos han sido construidas y a partir de las cuales tenemos una serie de programaciones sociales que atentan contra diferentes colectivos e Ujú, invisibilizan y tratan de silenciar en efecto a tantísimas personas, como vos lo decías, que ujú, tienen voz, pero les quitan el micrófono. Así que, ujú. Cris, te agradezco un montón acompañarnos esta tarde. Agradecemos también a quienes nos acompañaron y a quienes escucharán esta transmisión por los diferentes medios de comunicación del Seminario Intersecciones de lo Religioso. Recordarles que la próxima semana tenemos nuestra tercera sesión del Seminario Migración y Religión. En esta ocasión, la sesión se titula La religión como refugio, el caso de México, Estados Unidos y Panamá y Colombia, a cargo del doctor Carlos Ibarra. Así que nos vemos en 8 días a las 2 de la tarde por el mismo canal. Muy agradecidos con todas, todes y todos. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a Vania también. Sí, muchísimas gracias, Vania.